porque también en el Senado las cosas están candentes. Eh, por ejemplo, la reforma judicial que han dicho que es el principio de la dictadura de López Obrador, esta reforma que amplía o ampliaría el periodo de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay toda una oposición, no solamente de los de la oposición política, sino en medios de comunicación, expertos constitucionalistas, analistas, en fin, deme su opinión acerca de estas reacciones ante lo que ustedes decidieron en el Senado. Mira, Vicente, es muy importante que la gente se entere de que el tema de prolongar 2 años la estancia del presidente del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, no es para nada la parte medular de la reforma. Esta reforma se ha estado trabajando desde que llegamos nosotros a esta legislatura en el 2018. Se ha estado hablando de eso. Como sabes, se ha hecho un cambio, una reforma muy importante al Poder Ejecutivo. Hemos hecho reformas muy importantes a la manera de actuar del Poder Legislativo y faltaba el judicial. Esta reforma ha costado mucho trabajo porque había una serie de resistencias, pero ha sido muy consensada tanto en el legislativo como con el Poder Judicial mismo y el Poder Ejecutivo, y además se ha hablado con muchas personas de las que están vinculadas con la impartición de justicia, colegios de abogados, en fin, diferentes organismos de la sociedad civil, y se logró una reforma que, si bien es perfectible como cualquiera de las reformas, permite ir sanando muchas de las cuestiones que estaban mal en el Poder Judicial. Para nadie es un secreto que en el Poder Judicial había también la llamada mafia del poder, ¿verdad? Que es muy importante que la gente conozca antecedentes. El Poder Judicial en México, tanto a nivel federal como a nivel estatal, está copado sobre todo por el PAN. ¿Y por qué por el PAN? Porque a cambio de favores del PRI, cuando eran minorías o casi equivalentes, está bien, no me des esto, pero me das un juez, me das un magistrado, me das un ministro. Y así se fueron haciendo ellos del control del Poder Judicial. Esto viene desde la época, desde los 2000, desde fines de los 90, y empezaron a avanzar en eso. En la época de Calderón se fue profundizando y en la de Peña Nieto todavía más. De tal manera que todo resolvían ellos así, con un Poder Judicial a modo. Para nadie es un secreto tampoco que la mayor parte de la gente que tiene que enfrentar un proceso judicial se encuentra con la impunidad o con sus asuntos, bueno, sí, sin resolver, o a lo mejor con penas injustas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de sentencias injustas, de gente que está en la cárcel sin haber cometido un delito? ¿Cuántas veces hemos visto que hay juicios, ya sean mercantiles o civiles, que benefician a una cierta empresa, a un grupo de personas influyentes? ¿Cuántas veces hemos escuchado del nepotismo al interior del Poder Judicial? De cómo el juez ponía a la hermana, a la tía, a la prima, a la esposa, todo mundo estaba metido allí. Entonces, Oiga, todos estos vicios han estado perpetuándose en el Poder Judicial. Y se oiga, hizo, sí. senadora, Ajá. perdón, creo que esta reacción de la oposición y de muchos golpeadores de la 4T, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena, con ustedes, creo que le da la razón al presidente cuando dice que la Suprema Corte está pues enquistado todavía el viejo régimen, que es Arturo Saldívar o es Arturo Saldívar, porque no entendería de otra manera esta reacción tan furibunda, tan colérica de esos que dicen López Obrador lo tomará de ejemplo para también extenderse en el poder. Hágame usted el favor. Es muy ridículo, porque déjame decirte que este tema se modificaron 5 leyes y ordenamientos, que son leyes generales, no la Constitución, en donde se pone orden en diferentes temas, nada más que por la profundidad de la reforma, de lo que, o sea, la reforma legal se hace y ocurre en un día, pero la transformación del Poder Judicial que está implicada en esa modificación legal va a tomar un tiempo, o sea, no es algo que a partir de hoy ya pasa esto, no, hay que hacer una limpia, se tienen que hacer muchas cosas. Entonces se necesita la garantía de que eso transite. Te voy a poner un ejemplo de algo que no ha transitado y que se hizo una reforma hace mucho.
Más o menos como el 2011, eso, la ley de remuneraciones de los servidores públicos, se dijo que nadie podía ganar más que el presidente. ¿Cómo deberían ir los ministros de la Corte y demás bajando los salarios? Eso nunca ha ocurrido. Así que no es suficiente con la reforma legal, se necesita una voluntad política para poder hacerlo. Entonces, como parte, o sea, todo perfeccionar alguna cuestión y se tiene que someter a votación en el Pleno. Estas reservas que hacemos las senadoras y senadores se hacen directamente en el Pleno, no en las comisiones, así que no estaba en el dictamen. Las reservas que yo presenté, que presentó el PAN, que presentó el PRI, que presentaron todos los partidos, no estaban, por supuesto, en el dictamen, sino que se van subiendo en la medida de que va solicitándose. Hay un periodo del proceso en el que se dice, yo quiero presentar una reserva, ¿no? Entonces se van desahogando una por una y se vota si se admite a discusión o no, o si se admite que se cambie lo que el senador o senadora está pidiendo. En ese ejercicio de las reservas, el Partido Verde presentó una reserva para prolongar, añadir un transitorio para prolongar el mandato del actual presidente de la Corte y de algunas personas del Consejo de la Judicatura. Es importante que sepan, el Consejo de la Judicatura es el que se encarga, por decir así, de las medidas disciplinarias al interior del Poder Judicial. Entonces, pues a mí me pareció bien. Se leyó en la tribuna, yo tampoco conocía la reserva, pero la secretaria en funciones leyó la reserva que presentaron los senadores del Partido Verde y me pareció bien. Y además la votamos a favor, no nada más los del Verde y los de Morena, ¿eh? Hubo senadores del PAN y del PRI que votaron a favor. Entonces, excepto Movimiento Ciudadano, que desde antes anunció que todo lo iba a votar en contra y todo votó en contra. Pero pues son sus rollos estos de política. Esta adición del transitorio nos pareció bien a más de 80 senadores. Así es. Entonces, se vota así. Ahora andas diciendo, primero dijeron que era un madruguete, dijeron que no se leyó, dijeron todas cosas que es muy evidente en los videos que no eran ciertas. Y luego andan diciendo que es inconstitucional. No es anticonstitucional porque no es prolongar el periodo de todos los presidentes que sigan de la Corte, sino de ahora. Es un artículo transitorio que permite hacer valer esta reforma y que se consiga en el periodo que esté establecido en los artículos transitorios. Oiga, y otra cosa, los del PAN